El susurro de las sombras. Capítulo 1. La noche de los susurros. El viento recorría las calles empedradas de Monte Alba, arrastrando hojas secas que crujían bajo los pies de Lucía, y giraban en espirales delicadas antes de perderse entre las sombras. Cada ráfaga parecía susurrarle al oído, trayendo consigo aromas de tierra húmeda, madera antigua y hojas que crujían con la humedad de la noche. Las ventanas de las casas reflejaban la luz de la luna, formando figuras que se estiraban, retorcían y desaparecían, como si las sombras mismas tuvieran vida. Lucía caminaba despacio. Cada paso, un pequeño eco que reverberaba entre las paredes silenciosas. Sus oídos captaban sonidos que no deberían estar allí. Un golpe leve en algún tejado, el roce de la ropa de un desconocido invisible, y un murmullo apenas perceptible que parecía surgir de la nada. Cada crujido del empedrado la hacía mirar a su alrededor. Pero las calles estaban vacías y silenciosas, excepto por el susurro del viento. Se detuvo frente a la plaza central. La fuente antigua lanzaba chorros de agua que brillaban bajo la luna como plata líquida. El agua parecía danzar al ritmo del viento, y las sombras que proyectaban los edificios formaban figuras inconstantes que se disolvían en un parpadeo. Lucía inspiró profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco y húmedo, y por un instante se sintió absorbida por aquel cuadro de luz y sombra. Un susurro claro recorrió la plaza, y esta vez pronunció su nombre. Lucía. Su corazón latió con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. El miedo era real, pero la curiosidad que la impulsaba a avanzar era aún más intensa. La joven caminó hacia un callejón que conducía a la vieja librería de la esquina, cuyas ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en años. La puerta de madera crujió suavemente cuando apoyó la mano sobre el pomo frío, enviando un escalofrío que le recorrió el brazo hasta la nuca. Dentro, el aire olía a papel antiguo y madera envejecida. El polvo flotaba en haces de luz que atravesaban los ventanales rotos, formando pequeñas partículas que danzaban en silencio. Los estantes, cargados de libros antiguos, parecían guardar secretos olvidados, y cada lomito gastado contaba historias que nadie recordaba. La linterna de Lucía proyectaba sombras que se movían lentamente, como si la misma librería respirara alrededor de ella. De repente, un golpe suave resonó detrás de un estante. Lucía contuvo el aliento. Sintió que alguien, o algo, la observaba, pero al girar la cabeza no había nadie. Solo el murmullo del viento, mezclado con un sonido casi musical de hojas secas que alguien hubiera dejado caer. ¿Hay alguien ahí?, susurró. El eco de su propia voz llenó el espacio, y durante un instante todo quedó en silencio absoluto, tan profundo que parecía que la noche misma contuviera la respiración. Lucía se acercó al estante de donde parecía provenir el golpe. Entre el polvo y los libros antiguos, un pequeño cuaderno de cuero descansaba como si la estuviera esperando. La textura del cuero era áspera y fría bajo sus dedos, y al abrirlo, las páginas parecían vacías, al principio. Pero lentamente, como trazadas por una mano invisible, comenzaron a aparecer palabras. Quien escucha, descubrirá lo que otros han olvidado. Un escalofrío recorrió su espalda. El silencio de la librería se volvió absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Lucía miró alrededor. No había nadie, pero los susurros se intensificaban, flotando en el aire, como si tuvieran vida propia. Se sentó en un viejo sillón de cuero, sosteniendo el cuaderno, y empezó a percibir cada detalle a su alrededor. El polvo que flotaba como diminutas estrellas en los haces de luz,
los estantes llenos de libros que crujían con el viento que se colaba por las ventanas rotas, y el aroma profundo del papel envejecido. Cada sonido parecía contar una historia, y por un instante creyó que podía reconocer palabras entre los murmullos. Los susurros se transformaron en un ritmo casi musical, suave pero insistente. Lucía cerró los ojos y dejó que su mente viajara con ellos, tratando de comprender lo que decían. Sintió que cada palabra invisible tenía peso, que cada pausa contenía un secreto y que cada silencio era un mensaje que debía descifrar. Al abrir los ojos de nuevo, notó que las sombras proyectadas por su linterna parecían moverse de forma diferente, al ritmo de los susurros. Una sombra más larga que las demás se deslizó por el suelo, acercándose lentamente, pero no con amenaza, sino como si la estuviera invitando a mirar más de cerca. Lucía se levantó, acercándose con pasos cautelosos al lugar donde la sombra parecía concentrarse. Un susurro más insistente, urgente, flotó en el aire. «Vuelve, antes de que sea demasiado tarde». El corazón de Lucía latía con fuerza. ¿Quién hablaba? ¿Qué significaba? Antes de que sea demasiado tarde. El cuaderno tembló ligeramente en sus manos, y por un instante creyó ver cómo algunas palabras nuevas aparecían y desaparecían ante sus ojos, como si jugaran con ella. Los minutos pasaban y la noche se volvía cada vez más densa, más envolvente. Cada sonido, cada sombra, cada destello de luz parecía un mensaje cifrado. Lucía comprendió que ese lugar y ese momento eran distintos de cualquier otra cosa que hubiera vivido. Un espacio donde lo ordinario se mezclaba con lo imposible. Con el cuaderno bajo el brazo, Lucía salió de la librería. La plaza estaba vacía y silenciosa, pero el aire parecía cargado de expectación, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Cada paso que daba resonaba entre las paredes antiguas, y las sombras de los edificios se alargaban y giraban suavemente con la luz de la luna. Mientras caminaba, trataba de descifrar el mensaje del cuaderno y de los susurros. Tal vez la librería y el cuaderno eran solo la primera pieza de un misterio mucho más grande, un rompecabezas que solo podía armar si estaba dispuesta a escuchar con atención. Las hojas crujían bajo sus pies, y el viento parecía jugar a rodearla, rozando su rostro y sus manos con delicadeza inquietante. Lucía recordó las historias que su abuela contaba sobre Monte Alba, relatos de espíritus que guiaban a quienes tenían la paciencia de escuchar, secretos que solo se revelaban a quienes se atrevían a mirar más allá de lo visible. Cada palabra, cada susurro, cada sombra parecía confirmarlo. El cuaderno, que sostenía firmemente, tembló levemente en sus manos. La luz de la linterna reflejaba los surcos del cuero y hacía que las páginas parecieran respirar con ella. Las sombras se movían a su alrededor, y en algún lugar detrás de un árbol cercano, un susurro más urgente y cercano flotó en el aire. «Lucía, vuelve, antes de que sea demasiado tarde». Su corazón se aceleró. Una mezcla de miedo y fascinación la recorrió por completo. ¿Quién hablaba? ¿Qué significaba antes de que sea demasiado tarde? Cada paso que daba parecía acercarla a algo desconocido, algo que cambiaría para siempre su visión del mundo y de Monte Alba. Al mirar nuevamente el cuaderno, Lucía vio que aparecía una nueva palabra escrita como por sí sola. «Mira». El aire se volvió más denso y un escalofrío recorrió su espalda. La noche parecía contener un secreto, y Lucía comprendió que su camino apenas comenzaba. Algo la esperaba, algo que solo aquellos dispuestos a escuchar y observar podrían descubrir. El pueblo permanecía silencioso, pero los susurros continuaban, rodeándola, guiándola,
y dejando en ella la certeza de que nada volvería a ser igual. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Por favor, sígueme y suscríbete a mi microreflexiones. Y si te gustó, dale like y comparte.